Bienvenidos otra vez a la habitación de Frankenstein. Bueno, hoy os traigo un relato que se llama Las puertas del aseo y pertenece a mi libro 13 escalofríos. Espero que os guste. Zaragoza, 1973. Alfonso, un joven de 17 años, bajaba corriendo una calle que conducía a la Plaza del Pilar. Su madre le había encargado ir al aseo a buscar a su hermano pequeño a catequesis. Ella no podía y ya llegaba un cuarto de hora tarde. Al llegar a la plaza ya no podía más y decidió seguir andando. Era pleno invierno y la noche ya había caído haciendo del entorno un lugar gélido y humedecido por el Ebro. Alfonso estaba seguro de que en cualquier momento empezaría a nevar y se arrepintió de no haber cogido su gorro de lana y un par de guantes. A esa edad primaba más su estética rockera que el ir bien abrigado. Entró en la catedral por la puerta principal, pues no sabía dónde ir a buscar a su hermano. Ese día habían llevado a los niños para hacer un pequeño ensayo para la comunión. Cuando entró, no sabía si hacía más frío dentro o fuera del templo, y frotándose las manos con premura, se dispuso a buscar a alguien que le pudiera ayudar. Finalmente encontró al cura y preguntó por su hermano. Chicos, ya hace más de media hora que se han ido, dijo el clérigo echándole una mirada de arriba abajo al joven roquero. Alfonso asintió con la cabeza y le dio las gracias. Tenía la garganta y los pulmones destrozados de tanto correr, y el frío no ayudaba. Así que, suponiendo que su hermano se había ido con el hijo de sus vecinos, como había hecho otras veces, decidió dar una vuelta a la catedral. La única vez que había estado allí fue nada más mudarse. Antes vivían en casetas, y a su padre le habían trasladado para trabajar en una fábrica textil cuando él tenía 8 años, y con esa edad no se había fijado mucho en los detalles. La verdad es que era una catedral bonita y bien cuidada, pero estaba claro que el pilar la eclipsaba totalmente. Iba observando cada capilla con atención, donde en algunas de ellas se encontraba un feligres rezando o encendiendo velitas a su santo, hasta que llegó a una que hacía esquina. Pero allí no había nada, era como si estuviese en ruinas o a medio hacer, y además estaba por encima del nivel del suelo. No tenía iluminación ninguna, así que no podía ver con claridad, pero en el fondo de la misma había una puerta grande, y por el suelo y a su alrededor restos de maderos y tela roja, que parecía haberse tornado marrón con los años. Estuvo observando esa imagen unos minutos, preguntándose por qué en una iglesia tan pulcramente arreglada tenían eso a la vista, y ni siquiera se habían molestado en tapar la entrada con un tapiz o algo similar. De repente, notó algo a su lado, y Alfonso vio a un viejecito junto a él que miraba contrariado la misma puerta. Oiga, ¿usted sabe qué es esto? El anciano guardó silencio unos instantes y luego dejó escapar un suspiro. Pues oficialmente nadie lo sabe. Cada vez que se le pregunta al cura dice que está a la espera de restaurar esta parte. Pero alguna vez tuvo que ser algo. El anciano asintió. Y lo fue, una mezquita, cuando Zaragoza era Zaracuesta Albaida. ¿El qué? Zaragoza la Blanca. ¿Es que no se enseñan nada en la escuela? ¡Fah! Vaya maño estás tú hecho, rió el anciano. Esta misma catedral todavía conserva muros de la mezquita, y la torre del campanario, antes de ser barroca, fue mudéjar. ¿Sabe usted mucho de arquitectura? Fue mi profesión durante muchos años, joven. El caso es que esta puerta no sé por qué está así, aunque sí te puedo contar la leyenda negra. Cuéntemela, pues. El anciano hizo un gesto para que le siguiera y le condujo hasta la tumba de un tal Pedro Arbués. ¿Sabes quién fue este señor? Alfonso negó con la cabeza. Fue un inquisidor nombrado por el mismísimo Torquemada, que fue asesinado precisamente en esta catedral mientras rezaba. Cuando la Inquisición llegó a Aragón, las familias de judíos conversos vieron peligrar sus haciendas y, por supuesto, sus vidas. Así que antes de que Arbues acabara con ellos, ellos terminaron con él. Y ahí fue cuando se armó la marimonera, chico. Desde ese momento hubo una persecución a los judíos por parte de los cristianos. Pero ahí no quedó todo. Cuentan que la noche en que se ejecutaron los 9 implicados en el asesinato,
Uno de los curas que se encontraba cerrando el templo vio entrar el ánima de Pedro Arbués arrastrando a las almas de los recién ejecutados hasta llegar a esta misma capilla, y al abrir las puertas que ves al fondo, tan deterioradas como están, el clérigo afirmó ver la propia estampa del infierno desde donde el fuego se asomaba y rugía como un perro rabioso. Las bocanadas de calor tomaron el templo, deshaciendo los cirios en menos de un segundo, y el espíritu del inquisidor, tras hacer cruzar las puertas del infierno a los desdichados, se giró hacia el cura, viendo cómo su rostro se tornaba puntiagudo, velludo y lleno de maldad. No era Pedro Arbués, era el auténtico Pedro Botero. Y eso fue lo último que dijo el cura al salir corriendo de la catedral para no volver nunca más. ¿Qué te parece? Que como le oiga al cura contar esa historia, les comulga seguro. El anciano se echó a reír mientras se alejaba despidiéndose con su bastón. Al salir de nuevo a la calle, decidió volver dando una vuelta cerca del Ebro. De este brotaba una ligera neblina iluminada por la luz blanca de las farolas, dándole un aspecto extraño, y los copos de nieve empezaron a caer con fuerza desde el negro cielo. Pero al cabo de un rato, vio algo grande y negro deslizarse por las aguas. Sin saber lo que podía ser, Alfonso se acercó hasta la barandilla que daba al río y se dio cuenta de que era una barca manejada por una figura negra e inmensa que vestía una suerte de parca oscura hecha jirones con una capucha que cubría su rostro. La nave tocó tierra y de ella se apearon cientos de espectros de cuerpos traslúcidos encabezados por otro ser que les gritaba y azotaba con un látigo. Aquel individuo alzó la cabeza y se percató de la presencia de Alfonso, quien quedó totalmente petrificado. No sabía cómo era el rostro de Pedro Arbués. Realmente no tenía importancia, pues la faz de ese individuo se tornó diabólica nada más clavar sus ojos en el muchacho. Quiso salir corriendo, mas su cuerpo se vio invadido por la parálisis que le provocaba aquel terrorífico rostro, que empezó a soltar unas sonoras carcajadas. Finalmente, Alfonso huyó como alma que lleva el diablo y por un segundo echó la vista atrás para ver si era perseguido. Lo que vio entonces hizo que corriera más deprisa aún, pues el ser diabólico no era otro que el viejecito de la catedral que seguía riendo y en lugar de llevar un látigo en la mano sujetaba el mismo bastón con el que se había despedido de Alfonso. Atravesó corriendo apresuradamente la plaza del Pilar para después adentrarse en calles más estrechas mientras los transeúntes con los que se cruzaba le llamaban la atención al chocar con ellos. Pero Alfonso no paró hasta llegar a casa de unos amigos recién llegados de Casetas, con los que se había citado esa misma tarde. Cuando le abrieron la puerta, su rostro parecía tan blanco como la cera, y sus amigos pensaban que su estado se debía a la carrera que se acababa de echar. Le sentaron en el sofá y le dieron un chupito de pacharán para entrar en calor. Pero Alfonso, ¿que te va a dar algo? ¿Te persiguen los grises o qué? Dijo uno de ellos mientras el resto se echaban a reír. Sus amigos se habían reunido para enseñarle las nuevas canciones del grupo de música que querían fundar, y estaban muy emocionados. Fueron tocando el pequeño repertorio bajo el mutismo de Alfonso, que simplemente asentía cuando le gustaba algún punteo de guitarra. Después de cenar, se encontraba más calmado y sus colegas discutían sobre qué nombre ponerle a la banda. Entre gritos cada uno daba sus opiniones, hasta que Alfonso dijo: ¿Pedro Botero? El resto de los presentes le miraron asombrados. ¡Eso es! ¡Vaya, Alfonsito, qué callado te lo tenías! Si tú supieras. La banda aragonesa Pedro Botero, 1973-1993.